Bendecidos hermanos con toda bendición. Nuevamente llegamos a un viernes de bendición. Tenemos aquí el agrado, el gusto de ver a nuestro hermano Pastor Romeo Guevara trayéndonos la palabra del Señor. Estamos comentando con él también. La verdad es que tienen un presidente que ha estado siendo en muchos lugares una eh, pues luminaria. Él dice que es el presidente más joven y más guapo del mundo, dice, pero la gente dice que es el más famoso que hay ahorita. Yo creo que no son casualidades, es cuando una nación ora, cuando una nación realmente ha pasado situaciones duras de muerte, de maras, pero ahí está la iglesia orando, hermanos, está la iglesia orando y hoy desde esa hermosa república pues tenemos la bendición de tener a nuestro hermano Romeo Guevara. Hermano bendecido, ¿cómo estás? Bien, gracias, vos. Aquí estamos siempre, Gracias, mi eh, hermano. pues, caminando. Gloria a Dios. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que podamos escuchar esta palabra con el regalo que Dios nos la da y oídos atentos a lo que Dios nos quiere decir. Padre, te doy gracias por la vida de nuestro hermano pastor. Gracias, Señor, por él, por la disponibilidad. Y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que este día la palabra que Él ha traído y ha dispuesto en su corazón, Señor, con el don que le has dado, venga, ministre los corazones de cada uno de nosotros y traiga sobre nosotros la claridad de todo tu consejo, la iluminación del Mesías, del Cristo, del único y suficiente Salvador, Señor, que nos ha dado para que tengamos vida y vida en abundancia. Disponemos nuestro corazón, disponemos nuestra mente y disponemos nuestros oídos para escuchar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bendecido mi hermano, te Amén. voy a habilitar la pantalla Sí, para poder por favor. compartir que a veces, ok, ahí estamos hermano ya. Ya está para que puedas compartir. Ahorita, espérame, ya voy. Quiero ver. Ah, bueno, hemos estado empezando. Yo estaba pues, bastante interesado en sacar algunos principios de la vida en el Salmo 23. eh, Hablando sobre vivir una vida aligerada del equipaje y reflexiones de vida sobre el Salmo 23. En la reunión pasada planteábamos una historia que nos llevaba a la pregunta a quién conocíamos nosotros, si conocíamos al Salmo del Pastor o al pastor del Salmo. Y llegábamos a la conclusión que lo más es conocer a ese pastor de ese salmo que habló, que dijo y que fue escrito a través de la pluma de David. Hablamos de que el salmo comienza con la palabra Jehová y que nos habla acerca de Jehová, de Dios, que tiene la base de nuestro caminar como pastor. Es un Dios grande, es un Dios que no tiene imitación y que no puede ser igualable, que no puede ser igualado. Y dijimos que es un Dios con cualidades, es un Dios que se relaciona, que se vincula, que decidió estar con nosotros y acercarse. También hablamos de que es un Dios con calidad, porque Él es el que gobierna, es el que crea, el que hace las cosas. También hablamos que es un Dios con causalidad. Dijimos que las cosas se originan en Dios, es la razón de la existencia del ser humano. Y en cuarto lugar, dijimos que es un Dios con actualidad. Dios no está absorto ni se ha apartado de la realidad en la que vivimos, está inmersa en él, está con ella y está, pues, de alguna manera trabajando en nuestras vidas. Ahora, hoy quiero que hablemos sobre la autosuficiencia con la segunda parte de este versículo. Es bien importante que hablemos de este tema hoy. Ya vimos Jehová, pero ahora vamos a ver que Jehová es mi pastor.
Y esas tres frases son importantes para entender varios conceptos que el salmista pone ahí. Este señor llamado Frank Sinatra se hizo popular, era un cantante muy popular en el siglo pasado, tenía una voz muy privilegiada y se hizo popular con una canción que se llamaba A mi manera. En ella expresa cómo es que él ha vivido su vida y parte de la letra de la canción dice: y ahora el final está cerca y así me enfrento al último telón. Amigo mío, lo diré sin rodeos, hablaré de mi caso, del cual puedo hablar con certeza. He vivido una vida plena, viajé por todos y cada una de las autopistas y más, mucho más que esto, lo hice a mi manera. Arrepentimientos he tenido unos pocos, pero igualmente muy pocos como para mencionarlos. Hice lo que tenía que hacer y llegué al final sin deber nada a nadie. Planeé cada ruta con cuidado, con, planeé cada ruta, cada cuidadoso paso a lo largo del camino y mucho más que esto, lo hice a mi manera. Uno se pregunta si será una buena filosofía lo que esta canción dice, hacerlo a mi manera. Todos hemos escuchado chistes acerca de hombres que se niegan a preguntar por direcciones, que son autosuficientes. Y en realidad es probable que haya mucho de cierto en el estereotipo, pero no se limita a varones. Muchos hombres y mujeres en este mundo van muy deprisa sin pedir dirección. Si usted mira la situación desde una perspectiva espiritual, vería un mundo de almas perdidas tratando desesperadamente de salvarse a sí mismas. Piensan que pueden ganar su entrada al cielo trabajando duro para lograrlo y acumulando buenas obras, pero están equivocados. Ya vimos en ese primer estudio entonces que Dios es ahí, es nuestro pastor. Pero ahora quiero que analicemos la palabra es mi pastor, Jehová es mi pastor. Y habla de la autosuficiencia, ¿no? Habla de muchas veces de que queremos hacer las cosas a nuestra manera. Eh, Alguien ha dicho que la autosuficiencia es el estado de condición, el estado o condición de quien se basta a sí mismo. Viene del prefijo auto, que significa por sí mismo, sobre la palabra suficiencia, que significa capacidad, cualidad del que logra algo. En ese sentido, la autosuficiencia es ese sentido de que nosotros podemos todo, que lo hacemos todo. Al analizar la frase es mi pastor, voy a encontrar tres verdades importantes, tres verdades que debemos entender en este momento. La primera, tres verdades importantes que quiero que recordemos, hermanos y hermanas, con respecto a la frase Jehová es mi pastor. La primera gran verdad de esa frase habla de la existencia de Dios. Jehová es. Lo primero que demuestra la existencia de Dios aquí es que eh, David dice, miren, Jehová es, significa entonces que hay una realidad de la existencia de Dios. A la Biblia no le interesa probar si existe o no, sino demostrar cómo es el Dios que existe. Vivimos en una generación que ha bebido de los conceptos humanistas y ha elevado al hombre a categoría de deidad. Eh, Hay gente que simple y sencillamente niega la existencia de Dios, se declaran ateos. Algunos no se declaran ateos, pero viven como si Dios no existiese. Y son esos que les cataloga como ateos prácticos. Otros son agnósticos. Dicen, bueno, yo no puedo negar ni afirmar de la existencia de Dios. Puede ser que exista. Pero cuando David dice Jehová es,
está hablando de una realidad. No está diciendo Jehová puede ser o Jehová quizás es. Él dice, no, Jehová existe, es una realidad. Pero también el texto no solamente habla de la existencia de Dios con respecto a su realidad, sino que también habla con respecto a su eternidad. El uso del verbo es o estar es como un verbo universal que es continuo y presente. Demuestra que de alguna manera es un Dios eterno, que no solo posee eternidad, sino que demuestra eternidad y otorga eternidad. A la luz de la eternidad, deberíamos preguntarnos qué es lo más importante en esta vida. El verbo ser o estar es que cuando yo digo yo soy o él es, habla de que él es ayer, hoy y mañana el mismo. Es la esencia misma. Deberíamos preguntarnos nosotros si Dios es eterno, entonces, ¿qué es lo que realmente pena vivir, no? ¿Y quién nos puede otorgar la eternidad? Y lo tercero, a la luz de esa eternidad debemos preguntarnos, la pregunta acerca del propósito de la vida es irrelevante, no tiene nada que ver con usted. El propósito de su vida es mayor que su realización personal, que su paz mental e incluso que su felicidad. Cuando habla de Jehová, su existencia nos habla de su realidad, su existencia nos habla de su eternidad y su existencia nos habla de su identidad. Debe entender que usted y yo nacimos con un propósito para su propósito y debido a su propósito. La búsqueda del propósito de la vida ha dejado perpleja a la gente por miles de años. La gente realmente busca para qué estamos aquí. Yo creo que esto es porque normalmente empezamos en el punto de partida equivocado. Queremos buscar nuestra realidad, nuestra eternidad y nuestra identidad en nosotros mismos. Nos hacemos preguntas egocéntricas como, ¿qué quiero ser yo? ¿Qué debería hacer con mi vida? ¿Cuáles son mis metas, mis ambiciones, mis sueños para mi futuro? Pero enfocarnos en nosotros mismos nunca nos revelará el propósito de nuestras vidas. La Biblia de Job 12:10, Dios es el que dirige las vidas de sus criaturas. La vida de todos está en su poder. Esta es la versión del mensaje. Contrario a lo que muchos libros y películas dicen, usted no descubrirá el significado de su vida si lo busca dentro de usted mismo. Entonces usted ya ha probado eso. Usted no se creó a sí mismo. Consecuentemente, no hay manera que usted pueda decirse para qué fue creado. Si le diera un invento que nunca ha visto, no sabría su propósito y el invento mismo sería capaz de decírselo. Solo su creador o el manual de instrucciones podía revelarle su propósito. Y es bien importante entonces entender que con Dios tenemos que empezar con Dios, con nuestro creador, y nosotros existimos solamente porque Dios desea que existamos. Usted fue hecho por Dios y para Dios, y hasta que entienda eso, la vida nunca va a tener sentido. Es solamente en Dios que descubrimos nuestro origen, nuestra identidad, nuestro significado, nuestro propósito, nuestra importancia y nuestro destino. Cualquier otro camino nos llevará a un callejón sin salida. Muchas personas tratan de usar a Dios para lograr su propia autorrealización, pero eso es ponerla al revés y está destinado al fracaso. Miren, nosotros fuimos hechos para Dios, hermanos, no viceversa. Y la vida es acerca de permitir que Dios lo use a usted para sus propósitos, no que usted use a Dios para sus propósitos. La Biblia dice en Romanos 8, la obsesión con uno mismo en estas cuestiones es un callejón sin salida. Ponerle atención a Dios nos guía a un campo abierto y a una vida espaciosa y libre. Esta es la traducción del lenguaje actual. Yo quizás he leído muchos libros que sugieren maneras de descubrir el propósito de la vida. Todos podrían ser calificados como, clasificados como libros de autoayuda, porque hablan del tema desde un punto de vista egocéntrico. Libros de autoayuda, incluyendo los cristianos, generalmente nos ofrecen a nosotros los mismos pasos predecibles para encontrar el propósito en la vida. Considere sus sueños y que sus valores, fije algunas metas, dése cuenta en qué es bueno, trate de lograr grandes cosas, empiece, sea disciplinado,
confíe en que puede lograr sus metas, envuelva a otros, nunca se dé por vencido. Estos son, digamos, las recomendaciones que muchos libros dan. En efecto, estas recomendaciones nos pueden a nosotros producir un gran éxito. Puede generalmente tener éxito en realizar una meta si se propone hacerlo, pero debe entender esto: ser exitoso y cumplir el propósito de su vida no son la misma cosa en absoluto. Usted puede lograr todas sus metas personales, tener un éxito rotundo de acuerdo con los criterios del mundo y aún así no encontrar los que Dios lo creó. Necesita más que consejos de autoayuda. La Biblia dice, la autoayuda no es ayuda del todo, el autosacrificio es el camino, mi camino a descubrirte a ti mismo, tu verdadero yo. Necesita la habilidad de Dios para que lo cambie. Así que la primera verdad tiene que ver con que Jehová habla de la existencia de Dios. Esa existencia es una realidad. Esa existencia tiene que ver no solo con una realidad, sino que también tiene que ver con una identidad y tiene que ver con una calidad de vida también en nuestras vidas. Es importante que entendamos entonces que Dios no solamente es real, también es eterno, pero no solamente es real y eterno, sino que también Dios tiene que ver con nosotros como lo que nos da el sentido a la vida. Yo quizás quisiera preguntar ahora en esta noche, si aquí las personas que pueden estarme oyendo o aquí a través del medio o en otros medios, si realmente usted habla de Dios con realidad, con eternidad y con identidad. Es que con Dios es importante entender que nosotros tenemos esos tres atributos y por eso es importante que lo entendamos. Bertrand Russell, que era un ateo, dijo: a menos que supongas que hay un Dios, la pregunta acerca del propósito de la vida es irrelevante. Y me gustó mucho esta frase. Si no entiendes un propósito acerca de la vida con Dios, la pregunta al fin y al cabo es irrelevante, porque habla acerca de que Dios es el que nos da ese propósito. A veces tenemos estos grupos de autoayuda. Yo no estoy en contra de la psicología y de las terapias y de los consejeros y todo lo demás, pero ¿pueden otros ayudarnos a vencer mi problema? Ayer estaba leyendo una cosa interesante y tengo la inquietud de escribir algo sobre eso y me llamó mucho la atención ayer. Ayer estaba leyendo el momento en que Dios le dice a Saúl que lo va a dejar y que cuando el espíritu de Dios se aparta de Saúl aparece un espíritu malo que lo hacía tener turbación y temor. Y cuando sus criados, sus consejeros lo miran a él con ese problema, le dicen: mira, mira, algo malo te está pasando, ¿verdad? O sea, tenés un problema emocional o un problema X. Te aconsejamos que lo que necesitas es terapia. Es una terapia para que sintas alivio. Y le sugieren a David, a Saúl, terapia para sentir alivio. Y me puse a pensar que qué peligroso es sentirse bien con terapias. Fíjense, me puse a ver, es peligrosísimo, porque en el texto no hay duda de que la terapia sirve. O sea, la terapia sirve para aliviar, pero no sirve para curar. Y el consejo de la gente es: mira, anda a terapia, te vamos a traer un músico que toque y cuando toque con eso te va a aliviar. Y dice que David tocaba y el rey sentía alivio. Pero el problema de Saúl es que él no estaba llamado a sentir alivio, estaba llamado a curarse. Y la manera en que debía curarse era arrepentirse de su pecado y volverse a Dios. Esa era la forma en que Dios lo podía curar. Pero mientras tiene su terapia, se siente aliviado. Me puse a pensar de que qué gran reto para los psicólogos cristianos, ¿verdad? El hecho de creer que la terapia es mejor que la unción de Dios
y pensar que porque logran cierto alivio en el paciente con terapia, no declarándole los principios espirituales, con eso están haciendo un logro. No, lo que estamos haciendo es disminuyendo el síntoma, pero no estamos atacando la raíz. Y lamentablemente tengo que decirlo, conozco a muchos psicólogos cristianos que para ellos es más importante la psicología que la teología. Y son importantes las técnicas que la ética. Y muchas veces, incluso, no se atreven a decirle a una persona, mira, tu problema es pecado, o sea, lo que tienes que hacer es arreglar tu vida espiritualmente hablando. Y muchos pueden, como esta caricatura me gustó, porque el calendario se está quejando de que nadie lo reconoce, pero los otros tampoco, porque ya son cosas que pasaron de moda. Es decir, un cassette, un floppy de los discos de 3D, de tres un CD y la televisión. Ya nadie, o sea, humanamente hablando, nadie puede curar a nadie. Lo que puede hacer es aliviarlo. Solo Dios puede curar nuestras vidas. Y por eso es tan importante. Ahora, como les digo, no desestimo la consejería, la psicología o la consejería. Es vital, o sea, de alguna forma sirve. Pero el que piensa que va a arreglar su vida más allá por terapia que por arreglar su vida espiritualmente hablando, está equivocado. Y por eso es bien importante entender eso. Entonces, la segunda verdad tiene que ver con la asistencia de Dios. La primera tiene que ver con la existencia de Dios. Es mí. Ese pronombre es importante en el texto y en la filosofía que el rey David tenía con respecto a cómo podía librarse de su autosuficiencia. Soy yo el centro de la persona, es a mí, una relación personal. Ese mí habla de tres cosas básicas. Jehová es mí, habla en primer lugar de revelación. Nadie puede tener una relación con alguien si no lo conoce, si no se revela, si no se ve, si no está allí. Y Dios dice, yo estoy aquí, yo me puedo mostrar. Por eso es que habla de revelación. La revelación es que Dios está accesible para que yo lo pueda experimentar y conocer. Es un Dios que dio de la eternidad y se ha hecho tangible y visible en este mundo a través de su Hijo Jesucristo. Es un Dios que se quiere dar a conocer, que no se oculta, sino que simplemente está disponible para mí. Dios no es una idea, no es un concepto, es una persona que me ama y me cuida. Dichosamente, existe una alternativa a la especulación sobre el significado y el propósito de la vida. Es la revelación. Podemos descubrir lo que Dios ha revelado acerca de la vida en su palabra. La manera más fácil de descubrir el propósito de un invento es preguntarle a su creador. Lo mismo es verdad para descubrir el propósito de su vida. Pregúntale a Dios. En segundo lugar, no solamente habla de revelación, sino que nos habla de relación. El escritor David Frame, en su libro El significado de la vida, cuenta que un científico ruso llamado Andrei Bitov, un novelista ruso, perdón, creció bajo un régimen comunista ateo, pero Dios captó su atención en un día sombrío. Y es que eh, si nosotros no entendemos esto, realmente no podemos. ¿Saben ustedes que hombre junto con su esposa estaban haciendo una escultura y ellos eran ateos, ¿verdad? O sea, declarados ateos por el sistema que les enseñó todo eso. Pero tomando martillo con el cual cincelaba la escultura, empezó a golpear y de repente se dio cuenta de que si a él le quitaban el pulgar, si le quitaran si es el pulgar, el dedo gordo es el pulgar, si le quitaban este dedo, con él no podría agarrar nada más. O sea, porque este le hace contrapeso a los otros. Entonces él dijo, qué raro, porque lo que yo miro aquí es que esto significa que esto tiene un diseño. O sea, a alguien se le ocurrió hacer uno más grueso con otro para que podamos agarrar y no teniendo ese dedo, simple y sencillamente no, no funcionaría la mano. Y dice que fue abrumado por una desesperación grande en su vida y le pareció que su vida se detuvo instantáneamente y repentinamente una frase apareció por sí sola en su cabeza y era: sin Dios, la vida no tiene sentido.
Al igual que este dedo, Dios es el que me hace realmente darle sentido a los otros dedos. Y repitiéndolo en asombro, dice él, ascendí la frase como una escalera automática y me salí del metro y entré en la luz de Dios. Encontró que Dios se le busca en una relación personal. Quizás sea, a veces nosotros nos hayamos sentidos en la oscuridad acerca de nuestro propósito en la vida, pero debe entender usted eso, debe alegrarse porque está a punto de entrar en la luz que Dios quiere hacer en sus vidas. Mi Jehová es mi pastor, Jehová es mi, habla de revelación, de relación, pero también habla de restauración. Albert Einstein dijo, Dios nunca juega a los dados. Él no juega a los dados. Significa que usted y yo no somos un accidente. Nacimos para tener comunión con Dios, para restaurar nuestra relación con Él. Su nacimiento no fue un error o un accidente y su vida no es una casualidad de la naturaleza. Puede que sus padres no lo hayan planeado, pero Dios sí lo planeó. Él no se sorprendió del todo en su nacimiento. De hecho, Él lo esperaba y quería gozar comunión con usted mucho antes de que fuera concebido por sus padres. Usted fue concebido en la mente de Dios. Él fue el primero que pensó en usted. No es por el destino, por la casualidad o por la suerte o por coincidencia que usted en este momento, porque Dios lo hizo por una razón. Él también decidió cuándo nacería, cuánto tiempo viviría. Él planificó de antemano los días de nuestras vidas y escoge el tiempo exacto de mi nacimiento y de mi muerte. La Biblia dice en el Salmo 139:16, me vistes antes que naciera y pusiste en una agenda cada día de mi vida antes que empezara a respirar. Cada día fui anotado en tu libro. Hermanos, nada en nuestra vida es arbitrario. Todo es con un propósito. Lo más impresionante de todo es que Dios quería. No importa cuáles hayan sido las circunstancias de su nacimiento, quiénes son sus padres. Dios tenía un plan al crearlo a usted. No importa si sus padres fueron buenos, malos o indiferentes. Dios sabía que estos dos individuos poseían exactamente la combinación genética correcta para crear en usted especial que él tenía en mente. Ellos tenían el ADN que Dios quería para crearlo. Aunque muchas veces podrán haber padres ilegítimos, hermanos, y debemos entender que no hay niños ilegítimos. Muchos niños no son planeados por sus padres, pero sí son planeados por Dios. Por eso es tan absurdo el asunto del aborto, ¿no? El motivo de Dios al crearlo fue su comunión con su amor. La Biblia dice, mucho antes de que Él pusiera las fundaciones de la tierra, Él nos tenía en mente, Él había decidido que nosotros seríamos el enfoque de su amor. Así es que hemos hablado de la existencia de Dios, hemos hablado de la asistencia de Dios y en tercer lugar, la tercera gran verdad que dice es la consistencia de Dios. Dice la expresión que David utiliza es el título pastor para demostrar debilidad por un lado y estabilidad por otro. Yo me puse a pensar por qué no dice Jehová es mi general y yo su soldado. Jehová es mi general. ¿Por qué no dice Jehová es mi, no sé, otro tipo de título, sino que David vino y utilizó el término pastor? Esto significa dos cosas importantes. Uno, si Jehová es nuestro pastor, significa que nosotros somos las ovejas. Eso significa entonces que la oveja es una expresión de debilidad. Los humanos queremos hacer las cosas a nuestra manera. Olvidamos la vía sencilla, olvidamos el camino común, olvidamos el mejor método, olvidamos el camino de Dios. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y según la Biblia, eso es exactamente nuestro problema. La Biblia dice en Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Su cuidado por las ovejas le hizo recordar el cuidado de Dios por nosotros a David. Regocijaba al decir Jehová es mi pastor y al hacerlo orgullosamente daba por entendido y yo soy su oveja. Nos cuesta pensar que una oveja sea obstinada. De todos los animales de Dios es el menos capaz de cuidarse. Las ovejas dicen muchos que son ingenuas.
Por ejemplo, usted ha conocido, y dicen que ovejas son tontas. ¿Ha conocido usted algún adiestrador de ovejas? ¿Ha visto una oveja que haga cosas entretenidas? ¿Saben de alguien que haya enseñado a su oveja a hacer un show? ¿Ha visto un circo que anuncie a Olimpia y su oveja saltarina? No, porque las ovejas son muy tontas, también son indefensas. No tienen colmillos ni garras, no te pueden morder ni correr más que tú. Por eso nunca vemos, y ustedes verán eso, nunca vemos que una oveja sea la mascota de un equipo de fútbol americano, ¿no? No han visto una oveja como símbolo. Podemos ver los toros de Chicago, los halcones marinos de Seattle, pero nunca hemos visto las ovejas de Nueva York, porque ni siquiera alguien quiere ser oveja, ni siquiera podrías lograr un grito de barra decente para animar a una oveja. Pero otra cosa es que las ovejas se ensucian fácilmente. Un gato se limpia, también el perro, vemos las aves que se bañan o un oso en el río, pero una oveja se ensucian y así se quedan. ¿No podría haber pensado David en una mejor metáfora? Claro que sí. Después de todo, superó a Saúl y abatió a Goliat. ¿Por qué no eligió que no fuera la oveja? Como Jehová es mi comandante en jefe y yo soy su soldado. Eso nos gustaría más, ¿no? El guerrero recibe un uniforme y un arma y quizás una medalla. O Jehová es mi inspiración y yo su cantor. Estamos en el coro de Dios, qué tarea tan halagadora. O Jehová es mi rey y yo soy su embajador. ¿Quién no quería ser portavoz de Dios? Cuando habla el embajador, todos callan, todos escuchan. Cuando canta de Dios, todos aplauden. Cuando pasa el guerrero de Dios, pero no cuando pasa la oveja de Dios. Ahora, en segundo lugar, habla de estabilidad. A pesar de que somos débiles, el pastor es estable. El pastor nos da esa estabilidad. Pero ¿quién se da cuenta que es la oveja de Dios? ¿Quién nota cuando la oveja canta, habla o actúa? Solo una persona la nota y es el pastor. Él las conoce por su nombre. Y es exactamente el punto de David, cuando David, que era un guerrero, cantor y embajador de Dios, buscaba una ilustración de Dios, recordó sus días como pastor, recordó atención preferente por las ovejas día y noche, recordó cómo dormía con ellas y las cuidaba. Su cuidado por las ovejas le hizo recordar el cuidado de Dios por nosotros. Ahora, tal vez usted se siente incómodo que lo consideren una oveja, pero présteme un momentito su atención y veamos si usted no es oveja. Por ejemplo, ¿puede controlar usted su buen? Nunca está malhumorado ni resentido. Usted nunca se identifica con Jekyll and Hyde. Siempre está optimista y erguido. ¿Eso lo describe? No. Bueno, probemos otra cosa. Usted está en paz con todos. Toda relación es dulce como el caramelo. Aún sus amores hablan bien de usted. Ama a todos y todos lo aman. Si no, ¿qué tal esta otra descripción? No tiene temores. Lo llaman el bravo. Se desploma la bolsa de valores. No hay problema. Le descubren un problema en el corazón. Usted bosteza. Comienza la Tercera Guerra Mundial y usted dice que hay para la cena. Esto lo describe, no necesita perdón, nunca cometió un error, tan cuadradito como tan limpio como la cocina de la abuela, nunca hizo trampa, nunca mintió sobre hacer trampas. ¿Así es usted? Creo que no. Evaluemos esto. No puede controlar su genio. Algunas de sus relaciones están tambaleantes, tiene temores y fallas. Quiere realmente aferrarse al cofre de su autosuficiencia. Me da la impresión, estimados hermanos, que el ser humano necesita un pastor. De otro modo, podría tener un Salmo 23 según esta versión. Yo soy mi pastor. Siempre padezco necesidad. Voy de negocio en negocio y de psicólogo en psicólogo en busca de alivio sin encontrarlo. Me arrastro por el valle de sombra de muerte y me desmorono. Le temo a todo, desde los pesticidas hasta las líneas eléctricas, y comienzo a actuar como mi padre. Voy a la reunión semanal del personal, estoy rodeado de mis enemigos. Voy a casa y hasta mi pez de colores me desprecia. Unjo mi cabeza con Tylenol extra fuerte. Mi ron Bacardí está rebosando. Ciertamente la miseria y la desdicha me seguirán y viviré dudando de mí por el resto de mi solitaria vida. ¿A qué se deberá que quienes más necesitan un pastor lo resisten tanto? Yo creo que esa es una pregunta para los autosuficientes, ¿no? ¿A qué pastor? Bueno, hemos hablado de tres verdades importantes. Primero, hablamos de la gran verdad es la existencia de Dios, Jehová es. La segunda gran verdad es la existencia de Dios, Jehová es mi. Y la tercera gran verdad es la consistencia de Dios, Jehová es mi pastor.
Frank Sinatra dijo que lo hizo a su manera. ¿Saben cuáles fueron sus últimas palabras antes de morir? La esposa registró sus últimas palabras cuando Frank Sinatra estaba entrando al hospital moribundo. Me muero, estoy perdiendo. La escritura dice, hazlo a tu manera y vas a perder. Hazlo a la manera de Dios y entonces vas a poder hacerlo y lograr todo. Cuando lo haces a tu manera, no tienes nada. Cuando lo haces a la manera de Dios, no te falta nada. ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia no es qué tiene usted, sino a quién tiene usted. Y eso es bien importante, porque sin Dios en la ecuación, todo lo hacemos a nuestra manera y perdemos. Pero con Dios en la ecuación, la manera de Dios y no nos falta nada. Así es que, hermanos y hermanas, animémonos porque Jehová es nuestro pastor. Que Dios les bendiga. Gracias, hermano. Mientras predicabas, venía a mi mente Hebreos 11:6, dice, el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que llega a ser remunerador de los que le buscan solícitamente. Realmente, hermano, gracias porque como el apóstol, el rey David nos da una analogía de lo que él conocía, ¿verdad? Y que sabía también ese tiempo detrás de las ovejas le había hecho establecer una relación con sus ovejas, ¿verdad? Y yo creo que también Así Dios es. quiere establecer esa relación con nosotros. Gracias, hermano. Creemos que Dios existe, ¿verdad? Y que ese mí realmente viene a traer mucha claridad a nuestro corazón hoy, ¿verdad? Amén. Decir, ¿quieres orar, hermano? Por favor, para que sea nuestro. Porque yo pienso algo. A veces decimos Dios es mí y este salmo se recita y se dice muchas veces y se conoce y en tempestades. Yo me recuerdo que mi mamá nos ponía a orar o a rezar ese salmo y pero realmente descubrir ese mí es otra cosa, hermano, es esa cercanía de un buen pastor. Y un Dios. Ujú. Amén. Oremos entonces. Padre, gracias te damos. Señor, quiero pedirte que tú te manifiestes en nuestras vidas como el pastor que nos asiste, que existe y que consiste en nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que tú te manifiestes en esta noche, en mi vida, en las necesidades que tengo, en las peticiones que hemos planteado. Señor, detén el ataque amigo en nuestras vidas, como en la de mis hermanos, Señor. Oramos para que podamos tener esa confianza y dejar de hacer las cosas a nuestra manera y hacerlo a la manera de Dios. Bendecimos a la iglesia. Ayúdanos a entender estas grandes verdades. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Lo creemos, pues gracias, hermanos, bendecidos. Vamos a despedir la transmisión hoy y los esperamos nuevamente el viernes con estas extraordinarias enseñanzas. Un abrazo.